buenas madres no son felices, viven con culpa. Aplaudimos a la madre que siempre puede con todo, que siempre está para los demás, que nunca se queja, pero es ella misma la que se acuesta cada noche pensando que no ha sido suficiente. Ser buena madre es una respuesta de supervivencia que las mamás aprenden desde sus primeros años de vida. Soy Javier Rodríguez y como coach he acompañado a madres a salir de ese modo supervivencia, de esa culpa y a dejar de compararse. En este vídeo te voy a explicar cómo las buenas madres son las que más culpa sienten y sobre todo cómo dejar de sentirla. Marta es una madre a la que todos admiran. Siempre está con una sonrisa puesta, sus hijos van súper bien vestidos, siempre tiene la casa impecable. Pero Marta lleva 3 días con un dolor de cabeza que no la deja sostenerse. Y aún así ni siquiera ha ido al médico porque quien se queda con los niños simplemente se toma una pastilla y continúa haciendo la cena. Cuando alguien le pregunta que si necesita ayuda, ella dice que no hace falta, que todo está bien y que puede. Y si alguien aún así insiste y le ayuda, eso le hace sentirse muy culpable durante todo el día por haber dado trabajo a alguien más. Marta, uno de esos días en los que está que no puede más, acaba saltando, perdiendo la paciencia con sus hijos y se pasa el resto de la semana castigándose por ese momento, aunque el resto de días haya sido paciente, cariñosa y haya estado muy presente. Y cuando Marta se mete en la ducha y coge esos únicos 2 minutos que tiene para ella, es cuando empieza a sentir lo que no se ha permitido sentir durante el día. Y se derrumba. Y aún así sale de la ducha, se seca y vuelve a ponerse una sonrisa antes de salir por la puerta. Marta te diría que ella es así, que es una madre entregada y punto. Pero ¿y si no es así? ¿Y si realmente es alguien en quien tuvo que convertirse? Según un doctor muy reconocido, que se llama Gabor Maté, las personas tenemos 2 necesidades principales en la vida. Y son la necesidad de apego, por un lado, de conexión, y por otro lado, la necesidad de autenticidad. Pero quiero que pienses, cuando somos niños, cuando realmente lo que queremos, por encima de todo, es el afecto de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestro entorno, queremos y necesitamos ese apego, esa conexión, porque significa nuestra supervivencia. Como niños, como niñas, no podemos vivir si no tenemos a alguien que nos cuide. En muchos casos, lo que se aprende a tirar por los suelos, lo que se aprende a dejar atrás, es la autenticidad para poder mantener el apego y conservar y garantizar nuestra supervivencia. Pero cuando elegimos potenciar ese apego olvidándonos de la autenticidad, lo que nos convertimos es en personas complacientes, y hay un alto índice de correlación entre personas que son altamente complacientes y acabar teniendo enfermedades crónicas. Cuando hay una tormenta y se va la luz, en la casa hay un generador que se puede encender y darnos luz independientemente. Es algo súper funcional porque mantiene la casa totalmente operativa con suministro eléctrico para que pueda funcionar absolutamente todo dentro de la casa. La nevera fría, las luces encendidas, y lo curioso es que nadie cuestiona que tenga que pasar. Es lo necesario, es como tiene que suceder. Pero imagina que la tormenta ya termina, que ya vuelve a haber de nuevo suministro eléctrico, pero el generador no se apaga y sigue consumiendo combustible que no es necesario que consuma, y sigue haciendo un ruido en la casa que no es necesario tampoco que haya, pero eso se mantiene día tras día, año tras año, y ese ruido de fondo acaba convirtiéndose en algo normal. La familia que vive dentro de la casa ni siquiera se da cuenta de que ese sonido ya está ahí. Se convierte en el sonido normal de fondo y nadie, absolutamente nadie, ya recuerda cómo es el silencio en esa casa. Eso es lo que pasa exactamente con una madre que aprendió que tenía que vivir constantemente en ese modo alerta, en ese modo emergencia, siempre disponible, siempre resolviendo cosas para los demás, incluso antes de que se le pida, fuera necesario en un momento dado. El problema es que el generador nunca volvió a recibir la señal de que ya no estábamos en una emergencia y pasó a convertirse en la única realidad en lugar de una de las posibilidades que podemos tener. Y es que la culpa no aparece cuando fallas, aparece cuando incumples o rompes una regla que tú considerabas necesaria pero que era imposible de cumplir o de mantener. La culpa nos dice que hemos hecho algo mal, pero lo que hay que analizar es si la regla que hemos roto realmente era realista, realmente era viable o realmente nos hacía bien. Porque en muchos casos hay mamás que operan con reglas como no debo necesitar ayuda, no debo cansarme, priorizarme está mal y es egoísta. Y como esas reglas son imposibles de cumplir en todo momento, aparece la culpa haciéndonos sentir que hemos hecho algo mal. Es ese generador sonando sin que nadie le diga que el momento de emergencia ya ha acabado y que ya no hay ninguna tormenta. Y bajo esta primera capa de la culpa encontramos otra más profunda, que es por qué las mamás que más se esfuerzan son encima las que más culpa sienten. Y es que cuanta más energía metemos en cumplir una regla que es imposible, más terreno le estás dando, porque siempre habrá algo que se quede sin hacer. Y no es que lo hagas mal, es que hay que calibrar qué estándar nos estamos exigiendo.
Y es que no vives con culpa por fallar como madre, vives con culpa por tratar de ser una madre imposiblemente perfecta. Y recuerda que tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cuánto avanzas. Y todo este comportamiento tiene un coste muy real a nivel mental, a nivel físico y a nivel energético en ti. Y quiero que volvamos al ejemplo de Marta. Marta no siente un agotamiento que se le cure durmiendo. No es cansancio físico, es cansancio de estar continuamente en ese modo alerta. Es, una vez más, ese generador que no se apaga, ni siquiera cuando duerme. Además de este cansancio le sumamos la culpa por sentirse cómo se siente, por sentirse agotada, lo que le hace a Marta incluso sentir a veces resentimiento hacia sus propios hijos o hacia la misma maternidad. Y luego la culpa por sentir esa culpa. Y esto es un bucle que casi nadie dice y que se va retroalimentando cada vez y haciendo la pelota más y más grande. Y el coste más profundo y doloroso de esto en las madres es que la culpa crónica termina por borrar la capacidad de saber qué siente Marta, qué quiere, más allá de lo que los demás necesitan o esperan de ella. Y en este caso, no hablamos directamente de una enfermedad física, que posiblemente tenga ciertas consecuencias a largo plazo, pero sí que hablamos, en este momento, de una pérdida de identidad. Y para muchas mujeres, eso duele igual o incluso más. También quiero reforzar la idea de que la culpa es una de las emociones más densas que puedes experimentar. Como mujer, como madre, como persona, son una de las emociones de más baja vibración y que a largo plazo también está ya medido y comprobado que pueden producir muchas enfermedades autoinmunes, incluido el cáncer. Y quiero señalar sobre esto dos causas que son las principales que generan toda esta culpa, toda esta sensación y todo este envoltorio en el que está la maternidad metido. Y es que culturalmente la maternidad tiene su propio mito de perfección, de comparación, reforzado muchísimo por las redes sociales. No es culpa solo de las redes sociales, pero ellas sí que lo amplifican. Esa comparación constante. La madre que sí puede con todo, pero yo no. Y eso es un estándar que se mantiene las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y la segunda causa son las enormes cargas invisibles que llevan las madres. Porque quien tiene toda la responsabilidad de decidir, de planificar, de recordar, de gestionar y de anticipar en casa es quien tiene menos margen para poder decir esto no lo hago. Porque si ella no lo hace, normalmente se queda sin hacer. Y esa falta de margen real se convierte hoy en día en no tener salida literalmente. Y esto no significa que como madre dejes de darlo todo por tus hijos. Significa que es muy sano dejar de cumplir con esa expectativa de buena madre que ni siquiera es real, que nadie ha pedido y que el coste que tiene eres tú misma. Porque no se trata de dejar de cuidar, se trata de apagar el generador cuando ya no es imprescindible que esté encendido, para detectar cuando ya no hay tormenta y puedes bajar revoluciones. Y te comparto 3 pasos que pueden ayudarte a detectar todo esto y a solucionarlo. El paso número 1 es detectar cuando dices sí, sin ni siquiera saber si realmente lo querías decir. Detectar el no pasa nada que dices cuando realmente sí pasa. El plan que aceptas por no decepcionar a nadie. Y es que el primer paso siempre es detectar lo que está ocurriendo. No podemos cambiar un patrón, no podemos cambiar un comportamiento o una conducta si no somos conscientes de ello. Por eso el primer paso no es cambiarlo, es notarlo. El segundo paso es decir que no en dosis pequeñas. Por ejemplo, decir que no a un plan que no quieres ir sin necesidad de justificaciones. Pedir ayuda sin justificarla. Dejar una tarea sin hacer y ver que realmente nada se derrumba. Y el paso número 3 es reconectar con lo que sientes sin hacer de ello tu identidad. Y me refiero a hacer las paces con ese agotamiento, con ese resentimiento, pero como señales de que algo está pasando, no como fallos de tu carácter, de tu identidad o de tu personalidad. Y no para culpar a nadie, eso no nos sacaría de la culpa, sino para saber identificar cuando el generador puede apagarse tranquilamente. Y un cuarto paso opcional que también recomiendo mucho es el redefinir la voz de buena madre que más se acopla para ti misma. No desde la perfección, sino desde la conexión real contigo misma. Esta, entre otras herramientas y dinámicas, las veo muy en detalle con las mamás en los acompañamientos. Y recuerda que las buenas madres no son felices, viven con culpa. Y no es que seas una mala madre, es que estás cumpliendo con una definición que es seguramente irreal e imposible. Y como te decía, esto lo veo en muchas mamás que trabajan conmigo, que llegan en un momento de mucho desconcierto, de mucha desconexión, de mucho agotamiento y de haber perdido cierto rumbo, cierta parte de sí mismas. Y tras trabajar profundamente en todos estos aspectos,
consiguen lidiar con todo el entorno que engloba esta idea y este rol de maternidad para hacerlo y que trabaje a su favor, en lugar de hacerles daño. Así que suscríbete para más contenido como este. Puedes seguirme también en otras redes sociales como Instagram. Si sientes que esto también te está pasando y necesitas un acompañamiento real, puedes agendar una llamada conmigo en el enlace que dejo en la descripción. Y si conoces a otra madre que pueda necesitar esto, envíaselo sin dudarlo, porque quizás quien más lo necesita es quien muchas veces menos lo pide. Así que cuídate mucho y nos vemos pronto. Chao.